Buenas noches, iniciamos en 3 minutos más, 8:50. Tomen previsiones, gracias. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, vamos a aprovechar unos pequeños minutos para dos informes previos. Uno que tiene que ver con nuestra clase en el entendido de la actividad procesual o ponderativa también, y otra con la continua. ¿Ok? Nos acaban de informar sobre el cronograma académico para la evaluación del tercer hito, que ya ha empezado ayer, 3 de mayo, y que tendría que culminar el 14 de este mes, la siguiente semana. Creo que cae viernes, no, sábado 14 de mayo. Entonces, debido al escaso tiempo que tenemos y el perjuicio que ocasionó el feriado el pasado lunes, aunque claramente muchos de ustedes trabajan, así que mis felicitaciones y congratulaciones por ese emblemático día, pero más allá de ello, vamos a avanzar solamente el tema 7, ¿ya? Tendríamos que haber avanzado hasta el tema 8 para culminar el hito 3. Vamos a apresurar ese avance ya de cada hito 4. El tema 8 es fraude de la ley. Es un tema corto, sencillo, interesante, que no creo que nos demore más de una clase, más de una sesión, ¿ok? A pesar de ello, esta semana supuestamente es asincrónica, solamente debería yo pautar algunas actividades, pero no corresponde dado, insisto, el avance que tenemos. Estamos atrasados por un tema,
Y segundo, también la necesidad de seguir pues discutiendo sobre el contenido analítico de estas unidades temáticas, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a procurar terminar el tema 7, orden público, y el día lunes vamos a hacer dos cosas. Una, reforzar este tema y los anteriores dos, que corresponderían en su totalidad a todo lo que va a ser parte del examen de contenidos dentro de la actividad procesual el siguiente miércoles. Así que el siguiente miércoles 10 creo que es, o es 11, no, 11 de mayo, siguiente miércoles 11 de mayo, vendría a ser nuestra evaluación del tercer hito, ¿ok? En toda la actividad continua, voy a mañana generar les voy a informar por grupo de WhatsApp, que va a comprender o consistir el análisis de dos sentencias, dos decisiones judiciales del Tribunal Supremo de Justicia sobre el orden público, ¿no? Van a analizar el contenido analítico, dispositivo, la ratio, decidendi de ambas decisiones. Van a tener todo el fin de semana para esta actividad y labor. Y el lunes, que va a terminar el periodo de entrega de ese trabajo, vamos a revisar conmigo tanto la manera en que pudieron haberse aproximado a su resolución, ¿ya? Como una retroalimentación de este y los anteriores dos temas previos que van a conformar, reitero, toda la evaluación, ahora bien, meramente doctrinaria del hito 3. Y con doctrinario me refiero a que va a ser una prueba de conocimientos estructurada en preguntas falsos verdaderos, selección múltiple y complementación. ¿Ok? Básicamente, si hay alguna duda sobre la evaluación y estos aspectos. Doctor, buenas noches. No sé si escuché bien, pero ¿podría repetir, por favor, de qué temas va a ser la evaluación, doctor? Temas 5, 6 y 7. ¿Ok? Gracias, doctor. Vale decir reenvío, aplicación de derecho extranjero y orden público. Bueno, y la evaluación como tal está fijada para el siguiente miércoles 11 de mayo, en este periodo, 8:45 hasta las 10 de la noche. Una evaluación analítica de contenidos mínimos, ¿ok? Y la evaluación continua va a consistir en un trabajo práctico sobre el análisis de dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Civil segunda y tercera respectivamente, en torno al orden público. Y los resultados de la misma la vamos a reevaluar conmigo el siguiente día, lunes, creo que es 8 o 7 de mayo, ¿no es así? 9 sería, doctor. 9 de mayo, perfecto, gracias. Sí. 9 de mayo. Está claro, ¿no? Las actividades que corresponden a los siguientes días antes de la evaluación del hito 3. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora, última cuestión antes de empezar oficialmente la sesión del día de hoy. Todas las grabaciones ya están disponibles en la nube, en Google Drive. Pueden acceder a las mismas a través de la plataforma Moodle sin mayor problema, salvo la anterior. Todas están allí ya dispuestas para que ustedes repasen, las vuelvan a visualizar, atender, y también cualquier duda que subsista en torno a el apartado analítico de estas unidades y sesiones, también las podemos dilucidar con ustedes el siguiente lunes. Bueno, finalmente, el incidente pasado de hace unos días atrás me ha llevado a comunicar el mismo ante las autoridades académicas y de carrera como corresponde, porque ha generado, como era de esperar, cierto ruido en torno a su desarrollo, ¿ok? No, he reflexionado un poco estos días, no me parece conveniente ni justo que por uno o una paguen todos, ¿ya?
iba a disponer algunas cuestiones de carácter disciplinario y sanción porque ha sido vergonzoso y realmente no debería volver a ocurrir. Y deja entrever en modo, si se quiere, muy elevado la imagen de la institución y la carrera como tal, ¿ya? Hubiese optado porque todos ahora estén con la cámara encendida y se emplace otras medidas también de orden coercitivo, pero otra vez, no es deber mío la formación que ustedes detentan a nivel personal y el interés que ustedes inviertan en esta clase. Están a punto de, si me permite la reflexión final, a punto de egresar, de graduarse, y obviamente a mí me permite entender cuál es el grado de compromiso de algunos de ustedes, no todos, por supuesto. No, muchos no estarán atendiendo la clase ni siquiera hoy, muchos no lo hacen consecutivamente, de ahí el resultado también algunas calificaciones, y por supuesto que yo no puedo contener o generar un cambio, si se quiere, copernicano, sobre estos modos que van arraigados en su personalidad desde hace muchos años atrás. Lo que yo les insto e invito, sí, es que si no tienen interés, bien, apaguen sus cámaras y el micrófono. Punto final. Punto final. Hay gente que seguramente sí tiene ganas y gente que tiene todo el interés de profundizar sus conocimientos de quien les habla o a través de este orientador, porque eso es lo que soy yo, un mero orientador. Nada más. Bueno, entonces muchos de ustedes también son gente adulta y se sentirán a veces incluso interpelados o no por este tipo de información o este tipo de discursos. ¿Ya? Así que por respeto a todos, especialmente a quienes también se han debido sentir ofendidos con este incidente, pues no voy a optar desde mi persona por una medida disciplinaria al menos hasta que entienda que ya se haya adoptado una de ese calibre por parte de las autoridades académicas, que ya están en conocimiento de este asunto y seguramente corresponderá a ellos aplicar una sanción. ¿Ok? Que quede de lado este incidente y si no hay ningún comentario, podemos iniciar correspondientemente con la sesión del día de hoy. Bueno. Sí, doctor, está bien. Ok. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Una preguntita. Sí. Sobre la actividad de las sentencias, ¿va a ser aparte de las que ya están en plataforma o se va a reemplazar una de esas actividades? Porque está viendo y hay una sobre el fraude a la ley, si no me equivoco. Sí, sí, las voy a modificar porque muchas de ellas han sido directamente impuestas desde coordinación académica, concretamente por la licenciada Salazar, ¿ya? Quien facilitó mucho los contenidos pedagógicos de esta sesión y de los hitos en general, en su marco evaluativo. Así que, y le agradezco, por supuesto, ese gesto de voluntad, pero no, van a sufrir cambios y como les decía, hasta mañana, de ahí que hasta mañana, voy a notificarles por el canal de comunicación frecuente del WhatsApp, la actividad continua, tanto la modificación de fechas como el contenido y también la procesual. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bien. Continuemos, entonces. ¿En qué habíamos quedado la última sesión? ¿Alguien recuerda? ¿Alguna mínima retroalimentación sobre el concepto de orden público, características? ¿Qué es el orden público? ¿Alguien recuerda? Doctor, Sí, Mirta, adelante. sí, hemos hablado que son principios
Bueno, algunos hemos tenido diferentes formas de entenderlo, ¿no es cierto? Pero hemos quedado que sí, que es un conjunto de principios ¿Ya? e instituciones. La definición posterior es la que se adecua a todos los comentarios que hemos hecho nuestros compañeros y nosotros, ¿no? Es otro, que es un conjunto de principios e instituciones en realidad. Correcto. Instituciones, principios, incluso reglas que inspiran Sí. la configuración de un determinado ordenamiento jurídico. ¿Ok? Eso es básicamente en concreto lo que implica el orden público. Vamos a hacer una mera recapitulación, ahora basándonos en un ejercicio de evaluación histórica de lo que ha conllevado a la adopción de este término desde la influencia continental, principalmente napoleónica, hasta nuestros días. Y como ven en pantalla, la diapositiva segunda, ¿qué es el orden público? Ahí tiene una pequeña referencia sobre este decurso del que les hablaba hace un momento atrás. La expresión dice orden público fue incluida en el artículo 6º, ya del Código Civil francés de 1804, y de allí se extendió a numerosos cuerpos legales en él inspirados, ¿no? Entonces el punto de inflexión, el punto de referencia, basilar, de lo que incluye la definición de orden público, ya fue instaurada, explicitada desde el siglo XVII-XVIII en lo que hace al Código Civil francés, ¿no? Señala Van Hout, que es un doctrinario obviamente francés, que lingüistas y psicólogos probablemente tienen su propia explicación de por qué los europeos del continente llaman orden público a lo que sus más pragmáticos angloamericanos llaman política pública, public policy, ¿no? Acá en América Latina, fuertemente influenciada, por supuesto, por la tradición neorromanista continental, hemos acuñado este término y así también lo hemos traslucido en los diferentes instrumentos internacionales de derecho internacional privado sobre esta institución, sobre esta figura, y los códigos domésticos locales no han sido la excepción. También, ya lo vamos a ver a continuación, y en parte lo revisamos en la última clase, también han acuñado, han hecho propio este concepto al momento de regularlo y atribuirle en consecuencia sus características distintivas, ¿no? Como este conjunto de principios, reglas, instituciones que inspiran la confección, la configuración de todo el andamiaje del sistema jurídico interno de un Estado. ¿Ok? En cambio, los anglosajones, ¿no? Tanto de la tradición británica como la norteamericana, con norteamericana me refiero tanto a Estados Unidos como Canadá, México aún se ciñe a lo que es la tradición continental románica, ellos entienden por orden público, política pública. En realidad la califican como política pública. Todo este aparataje, si se quiere, detrás de cada disposición normativa que justifica el porqué de su empleamiento. Dicho de otro modo, los norteamericanos entienden como todo aquel principio que rige dentro de su orden configurativo, política pública. Detrás de cada disposición normativa, cualquiera sea su naturaleza, hay una política pública. Y esa política pública está inspirada en la satisfacción eventual o paulatina de esa disposición. Si, por ejemplo, hay una disposición que reconoce el derecho a una vida digna, detrás de ella habrá una política pública social, ¿no? De carácter prestacional, que el Estado está obligado a satisfacer para cumplir con ese mandato de rango constitucional como es la vida digna. ¿Ok? Que es un presupuesto de más, la vida digna me refiero, ambiguo, abstracto, muy abierto, en el que puede implicar todo y a la vez nada. Pero también es importante que ustedes tengan en cuenta que detrás de ello hay, por supuesto, un elemento de política pública destinado a su cumplimiento progresivo por el carácter social que encierra. Y esa política pública también es un aspecto que limita, por un lado, la aplicación del derecho extranjero y por otro, que robustece, garantiza y protege ese ordenamiento jurídico y por lo tanto ninguna disposición, sea de carácter interno doméstico, sea de carácter internacional, puede contravenirla y el juez está obligado a atender su debida protección o consecución. ¿Ok?
Continuemos, dice, la razón es que el Código Napoleón utilizó la expresión de orden público, of the public, y no esta última, y así se hizo, con esta última se refiere a la política pública, y así se hizo conocida en el continente europeo, ¿no? Todo por la fuerte influencia que, como bien sabemos históricamente, trajo consigo el Código Napoleónico. Tanto es así que el Código Civil boliviano, el Código Civil argentino, el chileno, a excepción del brasileño del continente, están fuertemente inspirados por el Código Napoleónico del siglo XVIII. ¿Ok? Códigos de fuente germánica emplean en vez las expresiones leyes imperativas y buenas costumbres en lugar de orden público. Y acá en Bolivia tenemos, por lo tanto, una suerte de hibridismo, una fusión de lo que es la concepción de orden público, por un lado, y es de raíz francófona, y la germánica de buenas costumbres. Si ustedes revisen el Código Civil boliviano, van a encontrar de que todo lo que se opone a las buenas costumbres y al orden público, creo que lo veíamos también en la última sesión, es un indicativo de limitación o no aplicación tanto de leyes internas como de leyes internacionales. ¿Ok? Entonces, también buenas costumbres, por supuesto, que contempla una raíz muy abstracta, que dice todo y a la vez no dice nada. Consulté la última sesión que entendían por buenas costumbres. Igual hubo una variedad de criterios, muchos de ellos enraizados en cuestiones de orden social, de orden axiológico, valorativo, moral, etc. Lo cierto es que, de cualquier modo, su raíz, su fuente, dimana, proviene del derecho germánico. Y en Bolivia hemos tenido una receptividad tanto del ámbito francés como germánico. De hecho, el sistema penal, ¿no?, tanto boliviano como latinoamericano, ha sido fuertemente influenciado, a diferencia del civil, por el derecho germánico, o también hoy conocido como derecho alemán. ¿Ok? En el Código Civil alemán continúa, se excluyó la noción del orden público, que había sido propuesta inicialmente por la comisión redactora, debido a su carácter ideológico, y se mantuvo en vez en el texto final los términos moral, bien general o buenas costumbres, ¿no? Todo esto para los germánicos implica orden público, pero no utilizan ese término por su contenido fuertemente ideológico, sino que en su lugar emplean, aunque no exentos de críticas, por supuesto, las acepciones de moral, bien general o buenas costumbres. Finalmente, y sin embargo, la jurisprudencia terminó equiparando a estos con el orden público. Y con jurisprudencia se refiere a toda la jurisprudencia comparada internacional. Es decir, que como ustedes lecturen en cualquier texto, decisión o sentencia, que se habla de moral, bien general, leyes imperativas, buenas costumbres o orden público, hay un ejercicio sinonímico, ¿no?, similar en su concepción. Así que no es de extrañar que también muchas legislaciones comparadas impongan como límite a la aplicación de un derecho extranjero la moral de ese Estado, que está asistida por principios que constituyen y estructuran un ordenamiento jurídico, ¿ok? Y tampoco es de extrañar que muchos de ellos, como es el caso de Bolivia, entre otros, empleen simple y llanamente el término orden público. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Sí, doctor. Ya. Continuamos entonces. De modo que la noción del orden público pasa a constituir ojo con esto, una de las técnicas del derecho internacional privado para hacer operativo el sistema tradicional de conflicto de leyes o conflictualista. Dicho de otro modo, para hacer eficaz el derecho internacional privado. ¿Y por qué es una técnica que la hace eficaz o operativa? ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar un límite. Les decía, un límite tanto negativo como un límite positivo. ¿Cuándo es un límite negativo? Cuando inaplica el derecho extranjero. Y un límite positivo cuando garantiza, protege y aplica en consecuencia el derecho interno. Porque resguarda las connotaciones axiológicas, principialistas, morales, etcétera, que encierra, que contiene ese ordenamiento jurídico.
Entonces, es una técnica, así como el reenvío, que ya hemos avanzado en el tema 5, que nos va a permitir identificar cuánto de un derecho extranjero puede o no puede ser aplicable dentro del ordenamiento estatal, el ordenamiento autóctono, local, doméstico, nacional. Ya les había dado el ejemplo de, y es un ejemplo muy frecuente, de la continuidad jurídica. Acá en el orden público, no se olviden que es un elemento que pertenece a las interrogantes características y tradicionales del derecho internacional privado, la continuidad jurídica, es decir, los efectos que puede generar una determinación o una legislación en otra jurisdicción. Y en este caso, si una decisión emanada de un tribunal extranjero, cualquiera sea su nacionalidad, pretende surtir efectos en territorio boliviano o territorio local, bajo su derecho procesal adjetivo, debe ceñirse a estos parámetros porque son de orden público. El derecho procesal boliviano, el derecho adjetivo boliviano es un elemento de orden público, pero también debe atender presupuestos de este orden, tanto principialistas, morales, etcétera, si se quiere que a nivel sustantivo sea aplicado este derecho extranjero al fondo de una controversia. Entonces, ¿qué debemos verificar? Que cumpla con esos requisitos de fondo y que luego, una vez cumplimentado estos requisitos de fondo, que sea aplicable, me refiero, pueda surtir efectos atendiendo ahora bien a todos estos presupuestos procesales adjetivos que reconoce el derecho boliviano. En materia adjetiva civil, por ejemplo, el Código Procesal Civil es un gran paradigma de normas procesales. Ellas también reconocen el orden público como límite a la aplicación del derecho extranjero, y una vez que sea identificado como procedente y la continuidad jurídica de una decisión extranjera pueda proceder a través de la decisión de un tribunal nacional, en este caso el Tribunal Supremo, deberá atender, por supuesto, estas cuestiones adjetivas procesales para su consecución efectiva, para su realización en el territorio boliviano. Una decisión, por ejemplo, de divorcio internacional o una decisión de asistencia familiar internacional o una determinación de derecho sucesorio internacional para que pueda surtir efectos en territorio boliviano, por supuesto que no debe restringir ni debe lesionar cuestiones que asisten al orden público boliviano, y una vez que se verifique su compatibilidad y armonía con el orden público boliviano, que no la contradiga, recién podrá ser aplicable. Pero su aplicación dependerá, insisto, de acuerdo con las normas objetivas en territorio boliviano. En parte esto ya también lo vimos en lo que hace el tema anterior, aplicación del derecho extranjero. Porque en Bolivia no se olviden que la tesis, a pesar de algunas contradicciones y ambigüedades, que impera es la tesis de la teoría de recreacionista. recreacionista. Muy bien, Germán. Recreacionista. ¿Ok? Artículo 493. Aunque la ambivalencia que les decía reconoce el cuerpo adjetivo civil boliviano, el 142, 143, si mal no recuerdo, que dice que cuando el juez desconozca el derecho extranjero, las partes podrán asistir. Pero ya saben que el juez no puede alegar o aludir o justificar desconocimiento del derecho extranjero para que se tome una cuestión de hecho y sea aprobada por las partes interesadas o concernidas en el asunto. No puede, porque el 493 dice cuando corresponde el juez aplicará derecho extranjero. Es un mandato, es una disposición mandatoria, que contiene un elemento descriptor obligatorio para la aplicación, dependiendo de la naturaleza del caso, del derecho extranjero. Pero el 142 le da la posibilidad al juez de que se abriga la posibilidad de que desconoce, de que no entiende de ese derecho extranjero, y por lo tanto la convierte en un elemento meramente de hecho que debe ser probado por las partes o por la parte interesada de que se aplique ese derecho extranjero o derecho material extranjero al fondo de la controversia. Jurisprudencia. ¿Qué más me interesa avanzar el día de hoy con ustedes? Marco comparado. ¿Cómo se ha visto este fenómeno de orden público que les decía también que ha sido calificado como un caballo rebelde, una suerte de juguete rabioso, una suerte de quimera en muchos casos, distracción quiere decir eso, para la efectiva aplicación del derecho extranjero, porque puede incluir mucho y puede no incluir nada, ¿no?
Si yo les pregunto qué es la moral boliviana o qué es las buenas costumbres bolivianas, otra vez ustedes seguramente vertirán muchas concepciones o criterios, pero no una necesariamente definitoria, de que les había pedido que revisen en la jurisprudencia constitucional qué entiende o qué entendió el tribunal por vivir bien. Y espero que esa pequeña y noble tarea pues la hayan satisfecho para la finalización de esta clase. Bien. Dice, en el antiguo fallo inglés dictado en Richardson contra Mellish del año 1824, además se expresó que el orden público era un caballo rebelde, como ven allí, que una vez montado, uno nunca sabe a dónde lo llevará. Mucho tiempo después, Lord Denning, juez inglés, dijo en Darley Town Football Club contra The Football Association Limitada del 71 que canalizado de manera apropiada, este caballo rebelde podría ser mantenido bajo control. ¿Cómo vamos a canalizar? ¿Cómo se canalizaría de manera adecuada este caballo rebelde? Dotándola de un contenido clarificador y categórico. Esto es, ¿qué contempla el orden público? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos aspectos morales? ¿Cuáles son los factores descriptivos que lo distinguen frente a otros productos, límites o técnicas del derecho conflictual o de la práctica conflictualista? Entonces, en tanto se defina qué es orden público, ese caballo rebelde puede ser domesticado y puede responder, por supuesto, a las exigencias tanto culturales como jurídicas, jurídico-normativas, por supuesto, de un ordenamiento jurídico, de un sistema jurídico determinado, ¿no? Entonces, canalizado de manera apropiada, dijo Lord Denning, puede ser controlado y ese control va a permitir establecer con un molde fijo los límites de la aplicación de un derecho extranjero. Estados Unidos y los famosos 3 leading cases, ¿no? Los casos líderes, los casos emblemáticos, en los que también se ha procurado dotarle de esta significación categórica a lo que implica el contenido, naturaleza y alcance del orden público. Ahí notan seguramente 3 en pantalla: The Bremen versus Zapata Offshore del 72, Sherk contra Alberto Culver del 74 y Mitsubishi Motor contra Soles Chrysler Plymouth Incorporation del 85. ¿Ok? En el primero, se dejó sentado que el derecho doméstico, derecho autóctono, local, nacional, todos son sinónimos indistintamente, no prevalecería sobre los requerimientos del comercio internacional. A diferencia, esto ya es tradición anglosajona, no es continental latina, como la que obedece el sistema jurídico boliviano, entre otros. Esto es derecho anglosajón, tradición anglosajón. Allí lo tiene más claro. Ellos dicen que en el ámbito del comercio internacional no debe prevalecer el derecho doméstico ni los límites que lo componen o asisten a este. Por lo tanto, hay una prevalecencia del intercambio interestatal, que es un ejemplo clásico y típico del comercio internacional, frente a lo que implica el resguardo y la garantía de normas atinentes al orden público, a la política pública del Estado norteamericano. ¿Ok? Un caso allí que creo que dejen claro la prevalecencia de este último. En Sherk contra Alberto Culver se reconoció la validez de la cláusula arbitral, en materia arbitral, atendiendo el carácter internacional del contrato y excluyendo así restricciones impuestas por la normativa bursátil, Securities Exchange Act, en cuenta a arbitrabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que se entienda mejor, porque el arbitraje lo vamos a profundizar en temas sucesivos. En materia arbitral, algunos de ustedes seguramente ya lo conocerán, siempre se activa, se habilita esta posibilidad, este mecanismo, esta solución pacífica de controversias a través de una cláusula con este nombre, cláusula arbitral, reconocida en un contrato internacional o inclusive en un contrato local, porque el arbitraje puede ser tanto nacional, doméstico como internacional. ¿Ustedes en sus clases de Derecho Internacional Público han avanzado en métodos o mecanismos de solución pacífica de controversias?
No, doctor. Germán, me sorprendes. ¿Alguien más? Que no me sorprendes tú. Me sorprende lo que me estás contando. Ojo. Mirta. No, doc. La verdad que no, doctor. La ¿Sabes verdad, más o menos qué es arbitraje? claro que sí, doctor, teníamos una materia inclusive. Ah, sí. Arbitraje y conciliación, sí, no me acuerdo si en el tercer o cuarto semestre, pero así, como Ah, qué le bien. digo, ha sido así, personalmente, hablo, doctor, personalmente que no hemos avanzado casi nada, de verdad. Ya. Doctor, Rápido. Sí, sí, sí. Adelante. doctor, sí, yo avancé una materia, la cual era métodos alternativos y solución de conflictos. No me Perfecto. acuerdo en qué semestre, sí lo avancé, doctor. Perfecto. Y allí, estimado, el arbitraje formaba parte del contenido analítico de esa materia, me imagino. Así es, doctor. Muy Era un bien. método de solución. Ya. ¿Qué más? Aparte de ser un método de solución. Bueno, doctor, en todo caso, aparte de que hubiera sido un método de solución, en este mismo el objetivo de esta era poder reducir lo que era, poder llegar a lo que era hacer una conciliación, poder tratar de resolver a que ambas partes no pudiesen llegar a lo que es un proceso más arduo. Un proceso contencioso te refieres con arduo. Ah, sí, sí, proceso contencioso, doctor. Ya. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más quiera añadir algo, agregar algo?